Bueno, vamos a continuar y a terminar esta serie de vídeos sobre cómo realizo yo un retrato en acuarela. Notaréis que el vídeo dura un poquito más que los demás. Esto es porque la mitad del vídeo es solo pelo y me parecía un poquito excesivo poner un vídeo solamente haciendo líneas en el cabello. De todas formas, continúo haciendo ahora mismo lo que dejé haciendo en el vídeo anterior, que fue haciendo retocando detalles. Y aquí sí hago con lo mismo, un poquito la cuenca de los ojos, un poquito los tonos que van en esas zonas. Detalles que hacen que le dé un poquito más de volumen al rostro. La verdad es que ahora cuando ya aprendí a usar la acuarela y más concretamente el óleo, pues sí es verdad que me siento más cómodo con el pincel que con el lápiz. El pincel es suave. Bueno, también entra en conflicto que aún la tengo mal, hubo un tiempo que tuve la muñeca mal. Aún la tengo bastante tocada, no puedo hacer presión, me duele. Y los pinceles evitan que hacer presión. De hecho, no deberías ejercer mucha presión con un pincel blando. Quizás con un pincel duro es un poco más difícil eso, pero en general con un pincel blando, con poco que pases el pincel por el papel ya pinta. De ahí que me acostumbrará más a usar el pincel que los lápices. Eh, Sé que hay gente que no se siente cómoda con el pincel o no sabe usar el pincel. Yo lo que recomiendo en esos casos, si quieres aprender o quieres practicar el pincel, es lo mismo que para aprender a dibujar, usar un bolígrafo. Un bolígrafo y hacer sombras de todo tipo, tanto fuertes como suaves. Usar el bolígrafo como si fuera un lápiz. Eso te va a ayudar primero a pensar en los trazos que tienes que hacer, a pensar en la presión que tienes que hacer y también te va a ayudar a que cuando cojas el pincel poder usar la punta, poder usar un poco más dentro, donde los trazos se hacen más gordos. La verdad es que los bolígrafos siempre me han ayudado a mí. El por qué usaba bolígrafo no es algo que lo pensara directamente, usar un bolígrafo para dibujar. Yo estaba en clase y lo típico, que estás aburrido en clase y te pones a hacer garabatos en el cuaderno, pues yo usaba el bolígrafo que tenía a mano. Y claro, como obviamente a mí me gustaba pues a lo mejor hacer degradados o hacer dibujos así en plan realista, pues busqué la manera en clase, en horas y horas de clase, de hacer esos trazos más finos, de notar la textura del papel con la punta del bolígrafo. Y eso me ayudó también en el lápiz a la hora de dibujar, el notar la textura del papel. Hay gente que usa papel sin textura, hay papel con textura que... Eso depende. Depende tanto del gusto como de la técnica a usar en los papeles con textura. Pero todos tienen su granito. Todos tienen su... Aunque sea muy fino. Aunque sea casi como un plástico. De hecho también el plástico lo puedes notar muy suave. Pero es otro tipo de textura que notas en la superficie. Y eso es lo que muchas veces nos ayuda a hacer trazos muy suaves. El intentar notar esa textura. En el papel de acuarela que estoy usando tiene una textura muy rugosa y eso se nota enseguida, o sea, aunque apretes. Pero en otros papeles si apretas no notas la textura. Entonces cuando notas la textura sabes que estás haciendo un trazo muy tenue. Pues eso ayuda bastante a la hora de usar un pincel porque cuando ejerce la presión para notar esa textura es el momento en el que estás usando la puntita del pincel, esa zona que es tan sumamente fina que apenas se ve con el ojo, pero es la zona que te dan unos trazos súper finos, que es lo que lo voy a usar ahora para el pelo, en algunas zonas. Lo uso de hecho bastante con el pelo, tengo ahí un pincel, bueno, tengo el pincel que venía con las acuarelas, uso unas acuarelas Van Gogh en pastilla y me venía un mini pincelito. Yo pensaba que ese pincelito no iba a ser muy allá, porque bueno, es el pincelito que te viene con las acuarelas, no es un pincel
que digas es súper bueno, pero luego al probarlo me di cuenta de que no era tan malo como yo me esperaba. Y es el que uso bastante. En este dibujo lo he usado, creo. Ya es que ni me acuerdo. Y, y lo suelo usar, es un pincel fino, se supone que es para hacer dibujos bastante pequeños, porque es el pincelito que te viene. Y es una caja pues para llevártela a los sitios y pintar en la calle o sí, hacer esbozos o cosas en la calle. Yo ese pincel lo uso. Ahora estoy usando uno que me vino con un portapinceles, una cosa así, una esterilla de pinceles. Y es un pincel fino, pero acaba en una punta bastante fina, o sea que es más fino todavía. Y es el que uso para hacer ese tipo de trazos. Luego también depende de lo que vayas a hacer, pues usas un pincel u otro, eso ya no hace falta ni que lo diga. Creo, si creéis que hace falta un vídeo sobre aplicación de pinceles, ya lo haré. Yo siempre intento ir de pincel más grueso a más fino, sobre todo en óleo. No puedo hablar mucho de la acuarela, voy tanteando. Tanteando, vamos, que voy haciendo, pero en la acuarela sí que voy un poquito más despacio y tal, por lo que he dicho en todos estos vídeos, ¿no? La acuarela es un medio que va por veladuras y no puedes tapar, pero el óleo no, el óleo puedes tapar y puedes superponer capas opacas de pintura me refiero. Y en óleo sí que intento ir de un pincel más grueso a pincel más fino. Pues lo de siempre, a lo mejor estás usando el fino y luego te vuelves otra vez al pincel grande porque quieres hacer otra cosa y no lo has usado o no has puesto nada. Como aquí, que estoy usando el fino pero luego uso un pincel más grueso. No pasa nada. Tiendo a ir así porque con el pincel grueso empiezo a hacer las formas generales, las sombras generales del dibujo, las formas generales del dibujo, todo en general, para ver una visión más general del dibujo. Y luego con el fino ya vas detallando. ¿Cuánto detallas? Pues lo que quieras detallar. Hay gente que detalla muchísimo y otra gente no tanto. Pues eso ya es a gusto personal y lo que quieras conseguir con el resultado. No es lo mismo un dibujo muy detallado como un dibujo hiperrealista, por ejemplo, que un dibujo más bien que se insinúe lo que se ve, pues dando efectos visuales bastante diferentes. Yo es que me dedico más o menos al retrato. Y en los retratos también están los retratos muy detallados, los retratos que no son para nada detallados. De hecho, he visto hasta retratos con 2 o 3 trazos que están bien, están. O sea, es una visión del pintor y siempre se agradece otro tipo de puntos de vista. A mí me gusta ese tipo de retrato que tampoco es que esté muy, 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 muy detallado, pero se sabe quién es, se ve. Sobre todo es que veas a la persona. Si no ves a la persona que estás haciendo el retrato, bueno, ya hablaré de los retratos, es un concepto que la gente usa mucho y no es lo mismo pintar a una persona que hacer un retrato. Retratar a la persona es bastante más complicado de lo que se suele imaginar. Hacer un retrato, luego hacer el tipo de plano retrato, pues coges su cara, su rostro, que es un primer plano de su cara. Ya está, pero un retrato en sí, lo que es etimológicamente un retrato, va más allá del simple hecho de hacer a la persona. Tienes que hacer a la persona de forma que sea ella, tanto en parecido como en carácter. Si es una persona sumamente alegre, siempre se está riendo, es una persona que para nada se deprime y siempre está con una sonrisa, pues no le vas a hacer un retrato serio a esa persona, vas a coger sonriente. Si es una persona que siempre está seria, siempre tiene esa carita aunque no sea seria en sí de, de carácter, pero a ver si me entiendes, que siempre está con una pose bastante más seria o formal, no le vas a coger descojonándose o a carcajadas. Es un retrato, entonces le tienes que ver tanto su forma del rostro como su carácter en un retrato. Es bastante difícil en llegar
a eso, sobre todo a uno mismo. Y esto se aplica tanto en fotografía como en pintura. De hecho, la fotografía es una forma de pintura. ¿Ves? Aquí se estoy haciendo el pelo. He usado ya la parte fina para algunos pelos que se le que se extienden por la derecha. Y ahora estoy con los pelos que se meten en el rostro. En este dibujo no he usado el enmascarador de acuarela. El enmascarador de acuarela es un líquido que pones sobre el papel y te reserva el color que hay abajo o el blanco del papel si no has usado sobre nada. Y puedes pintar encima tranquilamente, que no pasa nada. Por ejemplo, para que lo entendáis mejor, si los brillos de los ojos, antes de poner cualquier tipo de color, le pongo unos puntitos ahí del enmascarador de acuarela, puedo pintar el ojo normal, o sea, tranquilamente pasándome y cubriendo el ojo por completo, que luego cuando quite el enmascarador se verán los puntitos blancos. Lo he usado, sí, bastantes veces, y el enmascarador de acuarela es bastante útil para hacer detalles que queden más, que tengan que ser más finos o más claros que el resto y poder trabajar de una forma más rápida. No lo he usado en este porque quería usar solamente acuarela. No he usado ni lápices de color acuarelables ni el enmascarador. Gente que usa después de usar la acuarela usa los lápices de colores para dar las sombras y algunos tonos o unificar algunas zonas, pero a mí es que eso no me llama la atención. Si uso acuarela para todo. Porque me gusta, si uso la acuarela es porque me gusta el efecto que da la acuarela en ese momento. No es porque quiera hacer algo en específico. Que luego quiero hacer algo en específico, pues ya me lo pienso y digo, lo puedo hacer con esto. Pero por ahora me gusta cuando uso una técnica, me gusta el efecto que da esa técnica sobre el papel. De hecho, me gusta trabajar sobre el papel rugoso porque me gusta el efecto que da el papel rugoso sobre la propia técnica. Hay gente que usa el papel liso para hacer acuarelas, que es igualmente válido. Lo importante del papel es que tenga un gramaje bastante alto. Y cuando digo bastante alto, es bastante alto. No sé si son de 300 o algo así. ¿Por qué es esto? Para que te absorba el agua del acuarela y poder pintar sin que se te arrugue. No sé si habéis fijado alguna vez que habéis mojado mucho un folio y al final se os ha deshecho en la mano. Pues eso con este papel ocurre menos. Terminaría ocurriendo si lo mojas muchísimo, pero no es especial para eso, para que no te ocurra mientras lo usas normalmente aguándolo. Luego hay papeles mucho más gruesos que eso ya ni se doblan. Si os fijasteis en los primeros vídeos se me doblaba el papel al principio, cuando colocaba las primeras capas muy aguadas se me doblaba, se me abombaba y eso. Es a lo que me refiero, un folio se hubiera hecho añicos con lo que le hice al principio. Y con un papel de más gramaje, pues a lo mejor ni se abomba. Eso ya depende del papel y de lo que queráis gastar en el papel y de lo que queráis pintar en el papel, porque también si vais a pintar una cosa que requiere muchísima, pero muchísima agua, porque por lo que sea, no hace falta que haya una explicación coherente, por lo que sea tenéis que poner una cantidad ingente de agua, pues a lo mejor os interesa más un papel de más gramaje que el que estoy usando yo. Pero en ese momento no. Para esto, para un retrato que además que las primeras capas son las aguadas y luego ya se usa bastante menos agua, pues yo no digo que se tenga que hacer así, digo que es lo que hago yo. Pues no con un papel de este gramaje ya me vale, no hace falta que tenga un gramaje superior. Hay una forma de que el papel de este gramaje de 300, no sé cuántos será, 370 o 300, no sé, por ahí, no me acuerdo bien. Se bombe menos, que es estirándolo, tensándolo. ¿Cómo se tensa? Lo voy a explicar ahora, pero a ver si consigo hacer un vídeo tensando papel de acuarela. Se moja entero, o sea, se sumerge, se moja, se empapa, se moja. Que llega hasta que llega a estar empapado.
Decir, hostia, se me ha empapado el papel, pues ahí. Y se pone sobre una tabla. Y se estira, se apoya, se hace que toda la superficie del papel abarque toda la superficie de la tabla. Todo lo que pueda, vamos, que esté pegada a la tabla con el agua, ¿me entendéis? Y luego se fija a la tabla. Con chinchetas, con papel adhesivo, con lo que queráis fijar, pero lo fijéis a la tabla y lo dejáis secar. Hasta que seque, pero bien secado. Y una vez como esto ya está estirado y no ha podido volver a su posición inicial, pues cuando lo vuelves a mojar se te abomba menos. He dicho menos, no que no se te abombe. Dices, oye, Charquio, que se lo he hecho y se me abomba. Joder, se abomba menos, no que no se abombe. Siempre es papel, no pilles milagros. Pero sí, se nota. Yo lo usaba al principio, ahora no lo he usado porque tampoco le iba a mojar demasiado el papel y tampoco me importaba que se bombara de esa forma. Pero sí, al principio sí que lo usaba para cuando aprendía en acuarela sí que lo fijaba de esa forma y se nota bastante. También pues a lo mejor no es necesario que lo hagáis si veis que no vais a usar muchas aguadas o que no vais a hacer muchas capas con mucha agua, pues a lo mejor no es necesario que lo fijéis de esa forma. Pero si ya vais a empezar con aguadas, con veladuras, con un montón de agua, pues quizás es bueno que lo extenséis en una madera, en un tablón. Son ideas, solamente. Bueno, aquí si veis estoy haciendo la textura del pelo que me quedaba por hacer. Estaba en una posición un poquito rara, no podía hacer el movimiento que yo quería, sobre todo en las curvas del mechón del pelo que le cae por la frente. Y por eso se ve mi mano un poquito rara y los trazos también se ven un poquito raros. Pero bueno, no pasa nada. Siempre cuando dibujéis poneros en una posición cómoda en la que vosotros estéis bien, cómodos, que no os duela nada, ni la espalda ni nada. Es importante. Que no se os cargue el cuello. O sea, estar lo más relajados posibles a la hora de dibujar. E intentar estiraros cada cierto tiempo porque uno se engarrota. También manteneros libres. Y cuando digo libres digo sobre todo el brazo dominante, el que uséis para dibujar. Mantenerlo bastante libre. Porque necesitáis el brazo, no es la muñeca. Mucha gente se piensa que bueno, para escribir es la muñeca y un poco el brazo, pero sobre todo es la muñeca. En pintar no, en pintar es todo, es el brazo. De hecho la muñeca la usas bastante menos que el resto. Ya depende. Los dedos, los brazos ya depende del trazo, pero intentar manteneros libres, que podáis ejercer los movimientos que queráis sin dificultad. Y sobre los movimientos que queráis, eso ya lo explicaré bien. Para dibujar, pues cuando estéis aprendiendo a dibujar, notaréis que hay algunos movimientos que no salen. Eh, si en teoría, por ahora, bueno, en estos tiempos que corren, 2017 ya estamos. Hay pocas personas que no saben escribir. A ver, digo pocas personas, pero aún quedan. Por desgracia. El, el hecho cuando empiezas a escribir tienes una letra muy mala, no solamente porque no sepas escribir en sí, es porque nunca has movido la mano, nunca has movido la mano en esos movimientos, en esas formas que tienen las letras. De hecho, si solamente escribes, por ejemplo, en castellano o con las letras europeas, que son las que, bueno, si me entendéis sabréis cuáles son. Eh, si solamente habéis escrito así y no habéis hecho nada más, por ejemplo, escribir en chino o con letras chinas o con letras japonesas se os va a dar difícil. ¿A qué me refiero a esto? Si solamente habéis escrito en castellano o en alguna lengua que use las letras europeas. ¿Por qué? Porque la mano tiene unos músculos que se van ejercitando. Se ejercitan a través de los movimientos que haces. Al escribir ejercitas los músculos que favorecen la realización de esos movimientos. Una A, una O,
una I, pero cuando te vas a otro trazo que necesitas otros músculos para poder ejercer ese movimiento o realizar ese movimiento, ya esos músculos no están desarrollados. Entonces te van a decir, no, no puedo. No, no sé qué me estás pidiendo. No sé. Y entonces vas a decir, joder, no me sale ese trazo. Es difícil que eso os pase si paséis de una escritura a otra, porque obviamente no solamente escribís, hacéis más cosas. Pero en dibujo es más probable que os pase el hecho de que no podéis hacer el movimiento que queréis. Y decís, oh, no me sale. No te sale porque no sabes hacerlo o porque no puedes hacerlo. Es la pregunta. ¿Has movido el brazo de esa forma alguna vez antes? Si lo has movido, lo llevas moviendo toda tu vida, el brazo así, con ese movimiento, de esa manera, para que, y con esa presión y con todo, para que, para cualquier cosa, dices, vale, es que no sabes hacerlo. No es que no puedas, pero si nunca lo has movido, los músculos no se ejercitan solos. Entonces, para cuando aprendáis a dibujar, no os centréis tanto en ay, qué bonito me ha salido, o qué mal me ha salido, hoy no sé hacer esto, no sé hacer aquello. Si no sabéis, cuando estés empezando me refiero, si no sabéis si no sale un movimiento, no sale un trazo, no sale una forma, practicarla mucho. Un ejemplo de esto, ojos. Me puse a hacer ojos como si no hubiera un mañana durante la mitad de mi periodo escolar me puse a hacer ojos, pero ojos en todos los lados. No había cuaderno, no había libro, no había mesas que no tuviera ojos. Pizarras con ojos, arena en el parque con forma de ojos, ojos por todos los lados. ¿Por qué? Porque tienes que ejercitar el músculo. Aunque tú sepas cómo es un ojo. Tú sabes cómo es un ojo, lo ves cada día. Lo estás viendo todos los días. A lo mejor no te has fijado. O te fijas y lo copias mal. Y dices, hostia, pero si lo he estado copiando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso. Porque no tienes el movimiento. Haz muchos. Realizador. Un retrato no se hace a la primera de un tirón. Se hace practicando mucho. Se hace con mucha práctica. Sobre todo, practicar los elementos por separado si no queréis frustraros. Me refiero a, tú estás haciendo una cara que tú dices, hostia, me está motivando en hacer esta cara y sabes hacer ojos, pero no sabes hacer narices. Si te tiras tus 3 4 horas haciendo los ojos preciosos porque te salen bien, pero luego llegas a la nariz y dices, vaya horror, te va a frustrar muchísimo. Y vas a decir, qué horror, y lo vas a dejar y a no ser que tengas una determinación bastante buena, vas a pensar que eso es un espanto. Lo que tienes que hacer es hacer la nariz por separado, porque si te sale mal dices, bueno, solamente he hecho una nariz, no me he echado 4 horas haciendo ojos, que me han quedado genial. Entonces aprendes a hacer la nariz y cuando vuelves al retrato, cuando quieres hacer un retrato ya sabes hacer esa nariz. Pero claro, hay que practicar también la boca, las orejas, los pómulos, o sea, las formas de las caras, las distancias entre el rostro, que son cosas que se pueden saber pero hay que practicarlas. Y el practicar también favorece el movimiento de los brazos. Hay unos ejercicios que yo recomiendo, sobre todo eh, cuando sabes dibujar, pero llevas tiempo sin dibujar, por lo que sea, trabajo, estudios, vacaciones, llevas así unos meses sin dibujar, yo recomiendo estos ejercicios. Ya los diré en otro vídeo. Son unos ejercicios en los que son muy rápidos sobre un papel, hacer unos trazos muy rápidos usando todo el brazo, la muñeca, todo es. Manchas un papel, pero desengrasas los músculos. Y esos ejercicios son los que tienes que ir haciendo si cuando estás aprendiendo a dibujar. Son ejercicios que te ayudan a favorecer que los músculos no se atrofien o no pierdan la fuerza que necesitan. Como cuando vas al gimnasio, después de estar en el gimnasio 9 meses, si faltas 12, pues cuando vuelves, pues estás como el primer día que no fuiste, diciendo, joder, no sé para qué lo dejo. No debería haber dejado, pues igual es ir desengrasando el brazo cada cierto tiempo. Luego, conocimiento no se olvida, o sea, lo que sabes no lo vas a olvidar. Solamente los músculos del brazo que se te pueden dormir un poquito de los laureles, pero bueno.
Como veis ya he realizado el pelo. Ese error que cometí, bueno, que he estado cometiendo hasta ahora, lo dije en el vídeo anterior. Es... No me di cuenta porque es que no estoy en mi posición, no estoy en el punto de vista donde yo suelo estar. Así que no me di cuenta de esa curva y ha quedado así. Pero bueno, no pasa nada. Aquí estoy con la nariz, estoy usando las manos. Los dedos no os privéis de usar cosas que tengáis. Que tengáis. No os privéis en, en, en explayaros a la hora de dibujar. Si usáis los dedos, usad los dedos. Limpios, por favor. No manchéis el dibujo. Me refiero, si estás comiendo chetos, no vayáis con los chetos a difuminar porque os sale, en lugar del retrato que estáis haciendo, os sale otra cosa. Y aquí sí, usaba un poquito los dedos aparte porque con el papel absorbía el agua y los dedos me extendían lo que yo quería. No era por nada. Y luego el pincel me daba pereza. Cambiar de pincel para hacer el difuminado. Pero bueno, que es tan válido como cualquier otra cosa. Ahí si os fijáis se pasa un poquito el papel de absorbente para abrir un poquito esa luz y que no me quedase tan oscuro esa zona. Recuperar los vídeos sería un speed paint para los que no habéis visto todos los vídeos o no queréis quedaros a ver cómo empieza a soltar cosas que no tienen sentido, pues podáis ver el proceso del retrato en un vídeo cortito. Definamos cortito, no sé cuánto puede durar. No lo sé. Pero bueno, supongo que como mucho serán 15 minutos. Como mucho. Espero que menos. Tampoco tarda tanto en hacerlo. ¿Ves ahí? Hago las raíces del pelo. Que se puede hacer desde el principio. Yo lo hice ahora. ¿Podría haber quedado mejor? Sí. No. Sí. También si no tuviera la cámara en medio, podría haber hecho los movimientos de brazo que quería hacer en algunos puntos. Sobre todo en el pelo. Pero bueno. No estoy acostumbrado a grabar los dibujos y pintarlos a la vez. No estoy muy acostumbrado. Sobre todo en una perspectiva que es tan frontal. Suelo apartar la cámara a un lado y me pongo yo bien. Es la cámara de aquí está un poquito más apartada. Aquí estaba yo muy muy raro, porque además soy diestro y estoy en la derecha, así que me tengo que girar mucho para, bueno, un caos. Así que sí, me hubiera gustado también colocarme en el hueco donde está la cámara al menos. Pero bueno, es lo que tiene subir vídeos para YouTube. Bueno, tampoco es que haya mucho más que comentar sobre este retrato. Me ha gustado mucho hacerlo, eso sí, porque hacía tiempo que no hacía un retrato en acuarela y la verdad es que me ha sentado bastante bien. Yo os animo a que probéis a la acuarela, es bastante divertida y queda bastante bien. No le gusta a todo el mundo, eso sí. Pero si le encontráis un momento, aunque sea con acuarelas baratas y queréis probarlos, yo os animo. Sobre todo porque se aprende bastante, a tener cuidado sobre todo a tener cuidado de lo que estás haciendo, porque como no puedes volver atrás de una forma fácil. Y si estáis aprendiendo a usar la acuarela y queréis aprender y aprender bien,
no uséis nada más que acuarela al principio. Luego es sim, luego meter todo, pero al principio intentar comprender cómo funciona la acuarela y qué es lo que hace y cómo funciona y cómo se comporta en una superficie húmeda, en una superficie seca, con poca agua, con mucha agua. Intentar también hacer detalles con la acuarela sin usar otro medio. A ver cómo, con qué pincel no, cómo necesitáis la consistencia de la acuarela para poder hacer esos detalles. No sé, yo creo que sería bueno que aprendierais sin un otro medio, como puede ser acrílico, témpera o cualquier otra cosa que os ayude. Si estáis haciendo unos ojos y los brillos los ponéis con témpera, no aprendéis a dejar zonas sin pintar finas para que se os levante el blanco. Entonces yo os animo a que aprendéis así y luego ya pues hacer lo que os dé la gana, que para eso es pintar, hacer lo que os dé la gana. Luego queréis decir, va, ya sé hacer esto, voy a hacerlo con acrílico tal vez menos. Pues mira, pues ole. Pero yo siempre animo a aprender de la forma más vasta, que es por narices. Si usas solamente acuarela, aprendes por narices, porque dices, si no, no me sale lo que quiero hacer. No sé, yo os animo, aunque sea la acuarela barata. La acuarela barata lo único que nos quedarán unos colores muy intensos, pero oye, al menos no os gastáis muchísimo dinero en unas acuarelas decentes. Ahí le he puesto color al cuello, un poco más, para separarlo de la cara. Obviamente luego el secar, pues sabéis que se aclara. Nunca os olvidé de firmar los dibujos. Nunca. Y poner una fecha. La fecha es más poco de orientación. Pero nunca os olvidé de firmarlos. Bueno, aquí tenéis ya el resultado final del dibujo, del retrato. La verdad es que me ha encantado muchísimo hacerlo y mostrarlo a vosotros. Nos veremos en los siguientes proyectos, a ver qué salen. Y muchas gracias por verme, sobre todo, y por estar ahí, por seguir la serie, aunque subo en Speedpaint. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.